Buenas tardes. Les doy la bienvenida a la Casa de América a esta presentación del libro Colombia, un país en transformación acelerada, que ha editado, que ha publicado, que ha dirigido la Cátedra Nebrija Santander en Dirección Internacional de Empresas, con la dirección del profesor Gonzalo Solana. Excelentísimo señor embajador de Colombia, de la República de Colombia en el Reino de España, don Joaquín Espalladas, vicepresidente de la Universidad Nebrija, don Matías Rodríguez Inciarte, vicepresidente del Banco Santander, don Jaime Romagosa Soler, presidente del Banco Santander Colombia, don Francisco Garzón Morales, consejero del ICEX, don Juan Cayón Peña, rector de la Universidad Nebrija, excelentísimos señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático, directivos del Banco Santander, del ICEX. Quiero saludar en particular a don Antonio Basadoiti, también presidente del Santander Tota, al presidente de Nagas, que nos acompaña esta tarde, a don Antoni Yardén, que estuvo también ayer por la mañana en un acto relevante, a los directivos de la Universidad Nebrija, al alto patronato de la Casa de América y a todos ustedes una calurosa bienvenida y mis primeras palabras también que sirvan de solidaridad con las víctimas del terrible accidente aéreo que ha tenido lugar esta mañana, muchos de ellos compatriotas nuestros. El libro de hoy es una reflexión muy importante y esta presentación es una presentación entre amigos por varias razones. La primera porque la Universidad Nebrija y esta Casa de América venimos colaborando en estas presentaciones ya desde hace 3 ocasiones. La primera fue cuando presentamos el libro de Brasil, posteriormente en enero del año pasado presentamos el libro de Chile y hoy este libro de Colombia. Además, el Banco Santander y el ICEX son patronos de la Casa de América y la Embajada de Colombia y su embajador son grandes amigos y colaboradores estratégicos de esta institución que tiene como objetivo reforzar los vínculos entre España y América. Febrero y marzo de este año, sin duda que han sido los meses, los días de Colombia en nuestro país desde hace mucho tiempo, porque en estos 2 meses han tenido lugar acontecimientos importantes. El más relevante ha sido la visita de Estado del presidente Santos, el hecho de que Colombia ha sido país invitado en Arco y hemos podido admirar la diversidad de la cultura colombiana, la diversidad de la pintura, de las artes plásticas y al mismo tiempo hemos aprovechado en esta Casa de América para dedicárselo al mes de Colombia y la colaboración ha sido muy estrecha con la embajada, con el embajador de Colombia, sin cuya colaboración no hubiera sido posible las actividades que hemos llevado a cabo. Hoy, además, presentamos este libro en el que se habla de la presencia inversora de España en un país tan importante como Colombia. Un país que en este año 2015 sigue creciendo a tasas cercanas al 4% y ese es un dato que casi triplica la media de crecimiento de la región que el FMI estima en 1,3%. Este dato haría bueno el dicho de Warren Buffett cuando decía aquello que cuando la marea empieza a bajar se sabe quién tiene traje de baño y quién no. Y porque hay economías en Latinoamérica que siguen teniendo tasas de crecimiento porque han tenido desempeños importantes, reformas importantes, gestión macroeconómica relevante y otras que están en una situación de más rezago y que tienen que ponerse al día en este sentido. Además, Colombia representa para España una gran oportunidad porque es un país con un gran potencial, entre otras razones porque en estos momentos el proceso desde el que seguro que el embajador nos hablará, ese proceso tiene un elemento que yo denomino el bono de la paz y eso va a generar mayor incremento en el PIB del país y el desarrollo de grandes zonas geográficas, algunas de ellas tan importantes como la del Pacífico, y eso va a tener unos impactos considerables en la economía, en el empleo, en definitiva en el desarrollo del país. Además, Colombia es un país fundador de la Alianza del Pacífico, una integración regional que yo denomino la integración de la prosperidad. Y es así porque es una integración pragmática, fundamentada en la economía, en el comercio, sin olvidar de la política, porque hay una clara
decisión de defender las democracias, la seguridad jurídica, los derechos humanos de esos países, porque así lo han manifestado en las conclusiones de algunas de las cumbres los países fundadores de la Alianza del Pacífico, sin olvidar que también tiene vocación de integración cultural y social. Además, la Alianza del Pacífico tiene una clara vocación global, lo dice así en sus manifestaciones los jefes de Estado y de Gobierno, y al mismo tiempo esa vocación global se manifiesta porque la Alianza del Pacífico quiere tener una presencia muy importante en la cuenca Asia-Pacífico. Saben todos ustedes que la cuenca Asia-Pacífico se convierte en este siglo XXI ya por derecho propio en la cuenca donde se van a generar las grandes estrategias empresariales, económicas, comerciales, incluso políticas en este siglo XXI. La OCDE recientemente ha dicho que en 2030 la clase media en el mundo llegará a los 4.900 millones de personas. Hoy se estima que esa clase media en el mundo está en torno a los 1.900 millones. 2/3 de esa clase media vivirá en la cuenca Asia-Pacífico. Este dato demuestra el potencial que tienen los países de la cuenca Asia-Pacífico. Y quisiera también hablar de España, porque España en su historia ha tenido una vocación global y una vocación en la cuenca Asia-Pacífico. Hay dos fechas, 1513, cuando Vasco Núñez de Balboa llegó al Mar del Sur, al lago Español, y fue el primer europeo que vio aquel vasto océano. A partir de entonces, las gestas son conocidas. La primera vuelta al mundo, 1565, el inicio del Galeón de Manila, uno de los primeros ejercicios de globalización que unía el puerto de Sevilla con el de Manila por mar y por tierra a través de los puertos de Veracruz y de Acapulco, en lo que entonces era el Virreinato de la Nueva España, hoy México. Y por eso nosotros tenemos también una vocación histórica global y en la cuenca Asia-Pacífico. Hay otras dos fechas que son relevantes. España en 1980, un país que salía de la dictadura, un país que tenía una democracia incipiente, con claros retos económicos por delante, un país poco internacionalizado, y 25 años después somos el país que somos. Tenemos un 50% de nuestro PIB de stock de inversión extranjera directa en el mundo y estamos en el top 15 de países de inversión extranjera directa. Tenemos una fuerte presencia en Latinoamérica primero, después en Europa. La llegada del euro nos ayudó y la ampliación al este a tener una mayor presencia en Europa y en esta última etapa en Norteamérica y singularmente en Estados Unidos. El hecho de que los activos en Estados Unidos se depreciasen debido a la crisis económica y financiera y el hecho de que hayamos tenido un euro fuerte durante muchos años facilitó las inversiones en Estados Unidos. Y Asia-Pacífico es nuestra asignatura pendiente. Y por eso vuelvo a la Alianza del Pacífico y por eso vuelvo a Colombia, porque en ese paso de llegar a la cuenca Asia-Pacífico, a esos países tan importantes y que están teniendo un desarrollo económico y social tan relevante como el que hemos visto, la Alianza del Pacífico puede tener un papel fundamental. Entre otras razones, porque las empresas españolas que ya están presentes en Latinoamérica son originarias de España, pero son ya empresas latinoamericanas. Y es legítimo que aprovechen las relaciones que los países de la Alianza del Pacífico, los países de Latinoamérica, Brasil, en los BRICS, para tener una mayor presencia en esa cuenca en la que tenemos vocación histórica, pero en la que en este momento tenemos poca presencia. Podemos aprovechar las relaciones de las cámaras de comercio de Colombia, por ejemplo, de las organizaciones empresariales, de las instituciones de promoción, y para ello nuestros directivos, estoy convencido, españoles, podrían desempeñar estrategias para que, aprovechando, como digo, legítimamente esa posición, nos permita tener una mayor presencia en la cuenca Asia-Pacífico. Muchas gracias, espero que disfrutemos todos de esta presentación y tiene la palabra el señor embajador. Muy buenas tardes a todos, es un gran placer estar aquí con ustedes esta noche para presentar un libro que no es exactamente la explicación de un milagro, porque normalmente los milagros no tienen explicaciones. Vamos a intentar contarles aquí en 10 minutos un poco
lo que creo yo es la línea central, lo que subyace detrás de toda esa publicación. Pero antes que nada quiero presentar un saludo muy especial a Tomás Poveda, director de esta casa, como él lo acaba de mencionar. Parte de todo lo bueno que le ha pasado a Colombia en España en estas últimas semanas se debe a Casa de América, a Tomás, a la Cancillería, a toda la acogida que tuvimos en el marco de la celebración de la Feria de Arte Contemporáneo que este año tuvo como invitado especial a Colombia. Y Casa de América fue curiosamente un epicentro fundamental de todas esas actividades que culminaron además las de Arco Colombia con el inicio de la visita de Estado del presidente Santos, que tuvo esa dimensión cultural, política, económica, social y por supuesto orientada hacia el único propósito que nos une en este momento a los colombianos y a todos quienes tienen un válido interés en Colombia, que es precisamente la consecución de la paz. Por eso, Tomás, de nuevo, muchas gracias y muchas gracias a esta casa que la sentimos totalmente nuestra. Quiero saludar también a don Matías Rodríguez Inciarte, vicepresidente del Banco Santander, a Jaime Romagosa, presidente del Banco Santander Colombia, a Francisco Garzón, consejero delegado del ICEX, al señor rector de la Universidad de Nebrija, universidad que se comprometió completamente con esta publicación, muchísimas gracias, a Gonzalo Solana, quien ha sido el director, el inspirador, el protagonista de toda esta publicación, y a don Joaquín Espallargas Iberni, vicepresidente del Consejo Rector de la Universidad de Nebrija. Quiero saludar a los embajadores aquí presentes, particularmente al señor embajador del Paraguay, a la señora embajadora de Guatemala, a don Yago Pico de Cuaña, que es un embajador que es casi nuestro también, siendo embajador español en momentos fundamentales de la historia reciente de Colombia, a todo el alto patronato de Casa de América, a Gina Magnolia Reaño, secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, a Miriam Méndez, que nos visita hoy aquí en Madrid. Yo quería simplemente, de manera muy breve, lanzar unos 3 o 4 mensajes aquí esta noche. Lo que representa este libro es un esfuerzo pionero, indiscutiblemente. Pionero desde el punto de vista de explicar, sobre todo desde la perspectiva del sector privado, que eso es lo más relevante que tiene el libro, de lo que ha pasado en Colombia en el último cuarto de siglo, de cómo se han dado estas transformaciones. Y lo primero que hay que decir es que se ha demostrado una capacidad ilimitada de reforma, que hemos sido capaces de cambiar las circunstancias después de ser un país, a finales de los 80s, un país inviable, fallido, estigmatizado, asediado por la violencia, a un país que tiene unos niveles de estabilidad macroeconómica que muestra resultados sociales y que ha arrancado siempre en esa especie de triángulo virtuoso de un vértice que ha sido fundamental y es la defensa de la democracia, la defensa del Estado de Derecho, de la protección de los derechos fundamentales y, por supuesto, de la seguridad jurídica como un valor transversal que atraviesa la posibilidad de la relación entre el sector público y el sector privado. Porque yo creo que Colombia, en el año 90 específicamente, además de iniciar todo este proceso de transformación política que ha sido tan importante, porque llegó al consenso político más importante de la historia por la vía de la expedición de una nueva constitución, hizo algo, primero, que tal vez hizo otro país de América Latina, no más, y fue acabar un poco con la esquizofrenia entre el Estado y el mercado. Normalmente veníamos acostumbrados a esos bandazos en donde los movimientos ideológicos nos indicaban que por un lado lo único que servía eran las reformas que venían desde el Estado, lo que era estatal era lo público y todo lo demás estaba estigmatizado y era el esfuerzo del sector privado para contribuir en las metas del desarrollo. La otra tendencia, por supuesto, que fue la famosa tendencia neoliberal que primó también en algunos países monopólicamente en los 90s, fue sostener que todo lo que venía del Estado era malo, que el Estado era el problema y que el mercado o el sector privado era la solución. El modelo que se fue por el medio rompió con esa esquizofrenia y rompió con ese maniqueísmo y llegó a demostrar que un poco los objetivos de la política, en primer lugar, era la persecución del bien común, algo que de novedoso no tenía nada porque pues Aristóteles así lo había definido, pero que desde el punto de vista de la contribución del sector privado lo puso como uno de los agentes fundamentales del desarrollo económico y social, por supuesto, y como protagonista, de alguna manera, del desarrollo institucional.
Eso nos llevó a que Colombia ha sido un país que desde 1991 no ha parado de reformarse. Es decir, es una constante permanente de transformación y de transformación por las vías pacíficas, que ha sido lo más importante de todo. Y arrancamos por lo político. Hemos demostrado en las últimas 4 décadas que ni aún en las peores circunstancias de crisis hemos incurrido, por ejemplo, en un default o hemos renunciado a los principios de la ortodoxia económica, de la macroeconomía, que respetan sobre todo las posibilidades de demostrar que las reglas son predecibles en materia económica, como tampoco hicimos en materia política o incurrimos en aventuras de carácter autoritario. Es decir, no hubo aventuras autoritarias desde el punto de vista político, ni hubo aventuras populistas desde el punto de vista económico. E independientemente de la gravedad de la crisis, logramos, como de hecho se da en uno de los días más nefastos de la historia reciente del país, una noche fatídica en que asesinan a quien iba a ser el presidente de Colombia, el candidato presidencial con las mayores opciones, a Luis Carlos Galán, el 18 de agosto de 1989, y ese día como que la realidad colombiana toca fondo. No había tocado fondo porque después de eso vienen 2 asesinatos más, 2 magnicidios de 2 candidatos presidenciales, pero ahí comienza a solidificarse un consenso que termina en la Constitución de 1991, que es el consenso político más grande que ha tenido Colombia en los últimos años y que ni siquiera hoy podría llegar a concretarse un poco por el nivel de polarización que todos ustedes saben tiene el país en este momento alrededor de la paz. Cuestiones que estamos tratando de superar, como ya lo voy a explicar, porque al fin y al cabo lo que ha buscado el gobierno es la convergencia de todos los sectores en el proceso de paz, al punto que convocó la semana pasada una comisión asesora a la cual se han incorporado incluso dirigentes de la oposición que venían con las posiciones más críticas frente al proceso de paz. De tal manera que si uno pudiera ponerle 3 calificativos a las reformas, uno podría decir que las reformas, tanto políticas, económicas como sociales en Colombia, han sido casi que simultáneas, han sido convergentes, han sido compatibles y sobre todo han sido complementarias. Y eso lleva necesariamente a entender por qué estamos donde estamos en este momento, en una concepción del desarrollo que no es una concepción menor, en donde el gran desafío ha sido precisamente combatir la pobreza y la desigualdad, porque es evidente que independientemente del modelo que uno adopte en materia de teoría del desarrollo, lo que importa es que esto termine revirtiendo al bienestar de la gente, en términos de reconocimiento de derechos, en términos de salud, de educación, de vivienda, de derechos fundamentales, y que ese tipo de reformas sean sostenibles, que es el segundo elemento, porque los populismos han sido maravillosos en la consecución de resultados en el corto plazo, pero los populismos no cuentan ni con el mediano ni con el largo plazo. Y eso es clave para tenerlo en cuenta. Y lo que ha habido detrás ha sido una concepción institucional en donde la política ha sido concebida como un escenario de fábrica de las instituciones políticas. Yo tuve la fortuna de trabajar 1 década y media en el Banco Interamericano de Desarrollo dedicado al tema de las reformas institucionales con 2 grandes presidentes de la institución. Uno de ellos fue el último secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, y nosotros a comienzos del año 2000 publicamos un libro que se llamaba La política importa para el desarrollo, porque en ese momento, y como Tomás lo acaba de señalar, el ignorar la importancia que tiene la política como fábrica de las políticas públicas y de las instituciones políticas, pues es simplemente echar por la borda una posibilidad cierta de una dimensión que es esencial para entender el proceso del desarrollo. Y a partir de ahí, en una época en que era políticamente incorrecto hablar de política en los organismos internacionales, se comenzó a trabajar en toda esta tendencia que llevó, por ejemplo, en el caso particular de Colombia, en este momento, no es una casualidad además que sea uno de los países de Alianza Pacífico con otros 2 que haga parte de ese club de políticas públicas que es la OECD, de comenzar a trabajar en la calidad de las políticas públicas. Y todo eso entendido en el marco, como ya les digo, de un escenario muy amigable para el sector privado. Yo diría que, y Tomás lo acaba de mencionar, en el caso de los países de Alianza Pacífico, por ejemplo, para hablar ya no solo de Colombia,
son países caracterizados por un alto crecimiento, países muy amigables con la inversión extranjera, países que tienen reglas de juego estables, que creen en la seguridad jurídica, que están pues abriendo esa ventana hacia Asia del Este, que están sometiendo sus políticas públicas al baremo, al estándar de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo. México ya hace parte de la OECD, Chile ya hace parte de la OECD, Colombia va a ser parte dentro de poco de la OECD, Perú es parte de buena parte de esos comités de la OECD, pero sobre todo en términos del mediano y del largo plazo, que sigue siendo nuestra gran preocupación, se ha buscado sostenibilidad política para las reformas. El concepto de sostenibilidad, ustedes lo saben, ha tenido esa connotación puramente ambiental. Nosotros hemos querido darle a eso la connotación de que las reformas políticas, económicas y sociales están basadas en instituciones fuertes, que como se dice coloquialmente, los hombres pasan y lo que quedan son las instituciones, los caudillos se los lleva a la historia, pero lo que es fuerte es el grado de institucionalidad de un país. Y yo creo que esa ha sido la apuesta fundamental de Colombia en los últimos años. ¿Todo para construir qué? Para construir el máximo valor que puede tener un país a nivel internacional. Aquí se habla mucho de la marca país, y reflexionando sobre los temas de la marca país, tal vez el elemento esencial de la marca país es la confianza. El elemento esencial de la marca país es la credibilidad que da el respeto a unas reglas de juego. Yo pongo siempre mucho como ejemplo, en alguna reunión que me tocó recientemente participar en un panel sobre la seguridad jurídica, en donde se trataba de combatir el argumento, que es un argumento típico de los sistemas populistas, en donde decía que eso de la seguridad jurídica ha sido un invento del capitalismo para que aumenten todavía más las ganancias de los más favorecidos dentro de la sociedad. Y la evidencia histórica prueba exactamente lo contrario, que es la renuncia a la seguridad jurídica, que es la arena movediza del cambio de las reglas de juego, la que lleva necesariamente a multiplicar la pobreza, porque quien termina pagando las consecuencias de la inseguridad jurídica dentro de un Estado son siempre las clases menos favorecidas. Y piensen ustedes que debe haber aquí varios representantes de empresas, de servicios públicos y de inversiones en América Latina, donde han cambiado las reglas de juego, donde se produce la repercusión de manera inmediata, si no es en las tarifas de los servicios públicos. De tal manera que todo ese argumento un poco ha dado la vuelta. Y es un argumento que tiene que ver además con la necesidad de los resultados sociales, que es allá donde quiero llegar. Aquí no se trata únicamente, por supuesto que es un valor fundamental, de respetar las reglas de oro de la democracia, de respetar la estabilidad macroeconómica, sino de mostrar resultados sociales. Y eso es lo que ha venido haciendo el gobierno de Colombia en los últimos años. Son casi 5 millones de colombianos que han salido de la pobreza, 2 de ellos de la pobreza absoluta, y eso ha sido, yo diría, el mejor de los escenarios para demostrar que es posible transformar las sociedades por la vía de una revolución pacífica, que ha sido el planteamiento que se ha hecho en Colombia desde 1990. Nuestra preocupación fundamental era la posibilidad de quitarle las banderas reformistas a la extrema izquierda y a la violencia, y eso es lo que hemos venido consiguiendo, que es posible producir resultados sociales desde las transformaciones institucionales, desde la institucionalidad pública y no desde el quiebre de las instituciones o del ejercicio de la violencia. Yo creo que por esa razón en este momento estamos sentados en la mesa de conversaciones de La Habana y por eso es tan importante lo que va a pasar en Colombia en los próximos meses. Alguien decía muy gráficamente que la mejor descripción de Colombia en este momento es un coche de alto cilindraje que tiene puesto el freno de mano por cuenta de la violencia, porque la violencia ha eclipsado las posibilidades. Si las hemos tenido como las acabo de describir, imagínense ustedes qué tipo de posibilidades, los mercados, las expectativas, el futuro que tiene Colombia cuando logremos quitarle el freno de mano de la violencia a la política, a la economía y a los resultados sociales. Por eso, y termino muy brevemente con la situación actual, por eso es que el gobierno del presidente Santos se le está jugando toda por la paz, no sacrificando el sistema económico como lo ha querido hacer la oposición, porque no hay una sola de las reformas aprobadas que impliquen cambios drásticos en el sistema económico, que vulneren la seguridad jurídica, que vulneren los principios constitucionales de la economía de mercado.
que de ninguna manera lo que se ha tratado de vender es impunidad. Como se ha dicho, evidentemente vamos hacia un esquema de justicia transicional donde los colombianos encontraremos una fórmula para sancionar sobre todo los delitos de lesa humanidad como lo hace una sociedad moderna, con un gran desafío, y es el primer país, y es que es el primer país que lo va a hacer en el marco de la vigencia de la Corte Penal Internacional y de la Jurisdicción Penal Internacional. Pero encontraremos una fórmula para hacerlo, y una fórmula que seguramente no va a ser la de la justicia perfecta. El presidente dijo recientemente en el Foro del País que de lo que se trata es de encontrar una fórmula de justicia que tenga la máxima satisfacción de los derechos de las víctimas, porque ustedes pueden imaginarse que en un conflicto de 50 años, con 220.000 muertos y con más de 6 millones de víctimas, quienes deben ser los protagonistas de la paz, del posconflicto, del futuro del país, son esos 6 millones de víctimas, y son los derechos de esas víctimas los que tienen que ser resarcidos, lo que de hecho se está ya haciendo por la vía de legislación, porque Colombia es uno de los pocos países del mundo que tiene una ley de reparación de víctimas y de restitución de tierras. De tal manera que la realidad de este momento es que el conflicto está desescalando porque hay una tregua unilateral que proclamó la guerrilla y que según el ejército ha venido cumpliendo, esperamos que siga cumpliendo. En segundo lugar, porque se han comprometido a acabar con el tema del narcotráfico, eso hace parte de los acuerdos ya convenidos. En tercer lugar, porque se han convenido al desminado de muchas zonas de Colombia que ellos han convertido en ese teatro de muerte que son las minas antipersonal. En cuarto lugar, porque lo que está de por medio es la posibilidad de terminar ya los 5 puntos de una agenda donde van 3 adelantados y 2 que se están discutiendo simultáneamente en La Habana. Y porque además, ya lo mencioné, porque va a haber una comisión asesora de paz que va a tener representantes de las minorías, de los grupos étnicos y de la oposición. Seguimos esperando, como lo ha dicho el presidente, que ojalá el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, entre también a participar y a opinar sobre el proceso de paz. De tal manera, y con esto sí termino, que el objetivo fundamental en este momento en Colombia, además de lo tradicional que uno puede decir, que ya lo he mencionado, desde el punto de vista del bienestar de los colombianos, es aumentar la inclusión social, es reducir la pobreza, es aumentar la productividad, la competitividad, es seguir con el sector privado como garante, además de todos esos acuerdos. El sector privado es uno de los grandes protagonistas de Alianza Pacífico, como lo mencionaba Tomás Poveda, garantizar la sostenibilidad política. Tal vez nuestra tarea esencial en este momento es que podamos terminar con ese conflicto armado que no va a implicar, y eso es muy importante decirlo, que termine el conflicto. Lo que está haciendo o lo que está pretendiendo el proceso de paz en Colombia es que ese conflicto armado se convierta en un conflicto político, que sea por la vía de la política que se puedan tramitar las diferencias entre los grupos en Colombia. Decía Santiago Gamboa, un gran escritor colombiano, que frente a la frase aquella tradicional del experto en guerra, según la cual la guerra es la continuación de la política por otros medios, uno podría decir que la política, en el caso de Colombia hoy, en este año, es la continuación de la guerra en tiempos de paz. La idea es desarmar a la guerrilla para que puedan entrar al ejercicio de la política. Porque al fin y al cabo, y también es frase de ese gran escritor colombiano, cuando uno se pone a pensar cuáles son los escenarios ideales de la justicia, él decía, mira, hay 2 tipos de justicia fundamentales. Una justicia que es perfecta, que es la justicia al estilo Shakespeare, que es la justicia donde se aplica radicalmente el castigo acorde con la conducta cometida por el delincuente. Pero resulta que en esa justicia poética hay derramamiento de sangre en la administración de la justicia y todos terminan muertos. Y hay otro tipo de justicia, que es la justicia que más se adapta a una sociedad cambiante, que es una justicia al estilo de Chekhov, que es una justicia donde hay concertación, que sería la justicia transicional, una justicia donde se adaptan los escenarios de la justicia en ese equilibrio entre la justicia y la paz, en donde ni la justicia puede impedir la paz, ni la paz puede impedir el cumplimiento de la justicia. Ese es el gran dilema de Colombia, acabar con esta guerra, porque como también muy bien se ha dicho, las guerras ni se ganan, ni se pierden y solo se sufren. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor embajador. Tiene la palabra el señor vicepresidente del Banco Santander. Excelentísimo señor embajador, queridos compañeros de mesa, quiero citaros a todos, al consejero delegado del ICES, Francisco Garzón, al presidente del Banco Santander en Colombia, Jaime Romagosa, al excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Nebrija, Juan Cayón, al vicepresidente ejecutivo del Consejo Rector de la Universidad de Nebrija, Joaquín Esparragás, a Gonzalo Solana, director de la Cátedra Nebrija Santander de Dirección Internacional de Empresas, y al director general de la Casa de América, Tomás Poveda. Quiero también saludar a los señores embajadores, señores rectores, representantes ilustres de las empresas que tan brillantemente han colaborado en el libro que hoy se presenta y, en general, la acogida de esta Casa de América. Para mí es una gran satisfacción representar al Banco Santander en este acto por un doble motivo. En primer lugar, por la asociación que tiene el Banco Santander con la cátedra de la Universidad de Nebrija, que ha desarrollado estos libros y entre ellos el que se presenta aquí esta tarde. Y, en segundo lugar, por la vinculación estrecha del Grupo Santander con Latinoamérica. El Grupo Santander se crea hace más de 150 años precisamente para desarrollar el comercio entre Santander entonces y América. Y hoy es una feliz realidad esta vinculación del Grupo Santander con Latinoamérica hasta ser el principal grupo financiero de la región. Quisiera, en unas breves palabras, describir en síntesis lo que es la labor del Grupo Santander relacionada con las universidades, que entronca precisamente con esta colaboración con la Universidad de Nebrija. El Grupo Santander tiene acuerdos con 1.200 universidades, participan 4.000 proyectos universitarios. Solamente en el año 2014 ha dedicado 28.400 becas de colaboración con diversas universidades, y se comprometió en un acto en el Encuentro Internacional de Rectores de Universidad de Río de Janeiro a aportar en los próximos 4 años 700 millones de euros a todo lo que tiene que ver con la acción con las universidades. Este compromiso ha sido recientemente ratificado por la actual presidenta del banco con motivo de la reunión que tuvo lugar en el ámbito de la cumbre de jefes de Estado en Veracruz. Dentro de este marco de colaboración universitaria y dentro de la Universidad de Nebrija, pues se decidió colaborar con una cátedra de Dirección General de Empresas que tan brillantemente dirige Gonzalo Solana y con uno de cuyos productos materiales y tangibles es el libro que hoy aquí se presenta. Creo que este libro, y no lo digo por lo que siempre se dice cuando se presenta un libro, que es un libro excelente por definición, yo creo que lo es. Baste que ustedes recorran sus páginas para darse cuenta que es una magnífica síntesis de lo que es Colombia, la realidad de Colombia hoy día, de lo que las empresas pueden desarrollar dentro de su actividad, tanto desde el punto de vista de exportación e importación como el punto de vista de inversión directa. También se pone de manifiesto que hoy día la relación y la vinculación comercial y de inversión directa de España es mucho menor de lo que debiera ser, dado el potencial de lo que es la economía española y la economía colombiana. Dicho de otra manera, que hay mucho trabajo por hacer, porque hoy día las relaciones comerciales no diría que son insignificantes, pero desde luego tendrían un enorme potencial de desarrollo. Y lo mismo cabe decir de la inversión directa, si bien la inversión directa ya cuantitativamente tiene una magnitud muy superior. Y digo esto porque la economía colombiana, ya os ha referido tan brillantemente hace unos minutos el embajador, ha tenido un desarrollo sostenido y sostenible a lo largo de los últimos años. Es uno de los países en los que, aparte de no haber hecho nunca default, en los últimos 15 años ha tenido tasas promedio de crecimiento del PIB por encima del 4%, y si no recuerdo mal, solamente un año, parece que fue el año 2009, el crecimiento económico fue inferior al 4%. De manera que hay un enorme crecimiento económico, una gran seguridad jurídica y, como bien decía el embajador, iniciado ahora el proceso y las conversaciones para la paz, si ese freno al desarrollo económico de Colombia se elimina, pueden ustedes imaginar el futuro que tiene la economía colombiana. Por esta razón, el Grupo Santander, que lleva más de 20 años en Colombia,
pues quiere ratificar su apuesta por Colombia y va a ser un centro pues muy importante para las actividades de banca mayorista, de banca de empresas, colaborar en los proyectos de infraestructuras, en el caso de Colombia, y colaborar desde Colombia con el resto de la región. No me queda, pues, sino, como síntesis, mostrar mi satisfacción porque este proyecto de la Universidad de Nebrija pues, lleve ya pues, una larga tradición, porque estamos hablando que este es el 6º libro que se presenta y que, además, Gonzalo cada vez lo hace mejor, porque cada libro nuevo que presenta aprovecha la experiencia de los anteriores para ir mejorando la calidad. Y de verdad que es una magnífica síntesis de lo que se puede hacer en Colombia, país en cuyo futuro creemos firmemente. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Banco Santander Colombia. Bueno, buenas noches a todos. Mi agradecimiento a todos los asistentes, especialmente en una tarde-noche de difícil acceso a esta Casa América, que es sin duda el marco natural óptimo para la presentación de un libro sobre Colombia, como sobre cualquier país latinoamericano. Evidentemente, me gustaría extender el agradecimiento a todos los participantes, pero es que son más de 40, con lo cual, y todos importantes, con lo cual es materialmente imposible citarlos, ¿no? Pero si me va a permitir citar a 2, con disculpas a todos los demás. Al presidente Santos, embajador, te ruego transmitas nuestro agradecimiento porque nos ha honrado con prologar el libro. Y luego a mi querido catedrático y, sin embargo, amigo, Gonzalo Solana, que es, como dicen, sin él no habría sido posible, pero es verdad. Es decir, ha sido el impulsor, el nervio, incluso nos ha reñido en alguna ocasión, pero el libro está ahí, ¿no? Y, Gonzalo, muchísimas gracias. Yo quisiera contar muy brevemente, yo le he puesto un título a mi colaboración, Colombia, donde hay que estar. Yo conozco Colombia por razones profesionales desde el año 97, he residido 5 años en 2 etapas en el país y la verdad que he visto la transformación impresionante que ha tenido el país en estos casi 20 años que conozco a Colombia. Y donde hay que estar porque el futuro es ya presente y porque no hay que llegar tarde a Colombia, ¿eh? Yo quisiera comentar algunas cosas que no son tan obvias, algunas han citado, sobre lo que son un poco la historia y los fundamentales de Colombia. Muy rápidamente. En primer lugar, destacar, Colombia es uno de los países con más larga tradición republicana y que tiene el récord de contar con los periodos más cortos de interrupción de la legalidad institucional y democrática. Colombia, como se ha dicho, tiene una historia de estabilidad fiscal y solvencia externa impresionante. Es el único país en Latinoamérica desde el año 1950, en el que se publican estadísticas del Fondo Monetario Internacional, que jamás hizo un default de su deuda o acudió a un club de reestructuración de la deuda. El único país de Latinoamérica. Colombia, como destaca el presidente Santos en el prólogo del libro, ha recibido, justamente el año pasado, del Banco Mundial, el reconocimiento de ser el país de Latinoamérica de mayor seguridad jurídica, facilidad y protección a los inversores. Colombia tiene una estructura poblacional que es lo que los economistas dicen o llaman un bonus demográfico al crecimiento. Colombia tiene una población de 48 millones de habitantes, una edad promedio de 27,5 años y el futuro del país está directamente relacionado con esa pirámide y ese bonus poblacional. Colombia, como ha dicho el embajador, ha conseguido en la última década reducir en 5 millones de personas la pobreza y situarlos en la franja estable de las clases medias, la que da estabilidad social. 3,6 millones en los 5 años del mandato del presidente Santos. Colombia tiene una estructura económica que ha sido tremenda, muy diversificada,
y una estabilidad que se demuestra como el país de mayor estabilidad, de menor volatilidad del siglo pasado en Latinoamérica. Y creo que eso no es tan conocido muchas veces cuando se habla de Colombia. Y Colombia tiene grandes retos. Los planes de infraestructura. Como dice un amigo mío, y hay que ser objetivo, mientras un flete terrestre de Bogotá a Barranquilla, que es la costa, sea más caro que de Barranquilla a cualquier lugar del mundo, situación actual, tenemos un problema. Yo digo, tenemos una gran oportunidad. El Gobierno ha iniciado ya, después de hacer los trabajos previos, de crear la Agencia Nacional de Infraestructuras, que era clave para acometer con éxito los grandes proyectos. Colombia afronta en los próximos años la ejecución de planes de infraestructura por 20.000 millones de dólares. Y Colombia tiene el reto de la paz. Lo que ha dicho el embajador conmueve. En cada familia colombiana hay, o dentro o cerca, una víctima. Si es posible la paz, ojalá sea posible la paz. Estoy convencido que será posible la paz, esa paz justa que demandan la sociedad colombiana. Creo que Colombia dará un gran ejemplo, su sociedad, de madurez, y será un referente para la comunidad internacional. Embajador, ojalá sea posible la paz y pronto. Y por fin, y evidentemente, Colombia tiene que abordar una serie de reformas para potenciar el crecimiento y para transformar ese futuro en un presente rabioso inmediato. Y quisiera finalizar con algo que me parece de otro tono, pero muy importante. Es la afinidad cultural entre Colombia y España. Yo llevo con mi familia, desde el año 97, recorriendo los países de Latinoamérica. Incluso con el actual consejero delegado compartimos alguna iniciativa comercial en México. 9 países donde ha tenido presencia el Grupo Santander. Con respecto al resto de los países, le aseguro que Colombia es el país donde se habla el castellano más correcto. Me impresionó la primera vez que escuché el himno patrio, «Oh gloria inmarcesible». Esto es el castellano culto, el castellano antiguo, y eso demuestra las raíces de la profunda afinidad cultural que tienen Colombia y España. Por cierto, estoy seguro que la mayoría de las personas que están en esta sala no saben qué quiere decir inmarcesible. Para que no tengan que buscar en Google, les digo que es inmarchitable. Bueno, yo me siento muy orgulloso de haber colaborado, de haber puesto mi granito de arena en este libro y les invito, cuando quieran venir a Colombia, estamos, como se dice en esa querida tierra, estamos a la orden. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor consejero delegado del IFEX. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás. Quisiera saludar, por supuesto, a todos los componentes de la mesa y a todos los asistentes. Para mí es un verdadero placer participar en la presentación de este libro porque se conjuga una serie de circunstancias que yo estimo especialmente favorables. Por un lado, es un placer puesto que hay varios representantes de la Secretaría de Estado de Comercio, varios compañeros que han participado con sus artículos en el mismo, sin ir más lejos el secretario de Estado de Comercio, o uno de ellos que se encuentra aquí presente, mi compañero José Carlos García de Quevedo, director ejecutivo de Invest in Spain. En segundo lugar, porque yo mismo he tenido el placer de participar en otras ediciones de esta serie de libros de la Cátedra Nebrija Santander, en el caso particular de México, en el que colaboré, tuve el gusto de poner mi granito de arena en el diseño del mismo junto con Gonzalo y escribir uno de los artículos también. Y por último, pues porque precisamente he tenido el gusto de compartir con Gonzalo Solana en lo profesional y en lo personal en los últimos años, y eso pues también es un verdadero placer.
Como consejero delegado de ICEX, institución que todos ustedes saben que tiene como mandato el apoyo a la internacionalización de la economía y de las empresas españolas, me dejarán que haga un muy breve alegato precisamente en favor de la internacionalización. Como todos ustedes saben, acceder a mercados nuevos en el exterior no es sencillo, requiere pues importantes esfuerzos, tanto en recursos humanos como financieros, como de planificación para las empresas, pero desde luego todos los aquí presentes saben que también tiene sus réditos en forma de nuevas oportunidades, una mayor diversificación de mercados y de ingresos. En términos generales, las empresas que deben acudir a nuevas competencias, nuevos mercados, les resulta imprescindible eficientar sus procesos, mejorar sus productos y servicios, aumentar la calidad de los mismos. Las empresas que salen al exterior, que se internacionalizan, son empresas generalmente que generan empleo de mayor calidad, que invierten más en investigación y desarrollo, en términos generales, empresas más eficientes. Consideramos en ICEX y en la Secretaría de Estado de Comercio que internacionalización y competitividad son dos caras de la misma moneda, y eso a nivel agregado, una economía más internacionalizada, una economía más estable y más robusta. La realidad, las empresas españolas han llevado a la práctica esta teoría en los últimos años y los resultados están ahí. La impresionante evolución de las exportaciones en los últimos 5 años, con un aumento del 50% de las mismas y un giro copernicano en la posición exterior de nuestra balanza por cuenta corriente, que denota una mayor confianza en el país, una mayor competitividad del mismo, como también refleja la evolución, dicho sea de paso, de las inversiones, con datos muy recientes hace tan solo unos días, con crecimientos, yo creo que todavía muy importantes, de cerca de un 10% de la inversión productiva en nuestro país y mejorando el performance del resto de países desarrollados, según datos preliminares de la UNCTAD. En este contexto de mejora de las condiciones exteriores y de la internacionalización de la economía española, desde luego un elemento importante es la diversificación de nuestros mercados. Seguimos teniendo, por supuesto, no queda más remedio, y es obvio los motivos que llevan a ello, el núcleo central de nuestra actividad exterior en la Unión Europea, y esta es una de las líneas estratégicas también en las que trabaja ICEX. Es importante dotar de mayor estabilidad a nuestra presencia en el exterior, acudiendo a nuevos mercados, mercados quizá no tan habituales. El caso de Latinoamérica sí que es más habitual, pero es uno de los mercados donde debemos expandirnos, donde debemos diversificarnos, buscar que nuestras empresas acudan a aquellos mercados en los que a medio y largo plazo va a haber más crecimiento económico y donde va a estar el crecimiento del comercio en términos generales. Como os decía, uno de estos mercados o una de estas regiones, sin duda, es Latinoamérica, y dentro de Latinoamérica, sin duda, Colombia juega y tiene que jugar más, coincido con algunos de los comentarios, tiene que jugar más todavía un papel importante para la región y un papel importante para España como destino tanto de exportaciones como de inversiones. La realidad es que está muy bien desgranado por los distintos participantes en el libro los motivos por los que hay que estar en Colombia, tanto desde el punto de vista de la estabilidad económica, de la estabilidad jurídica y del comportamiento de sus distintos sectores, distintas oportunidades. No en vano, Colombia, en el último informe del Doing Business del Banco Mundial, es el primer valorado como el primero entre los países de Latinoamérica, con mejora en el ranking de 19 puestos, mejora también de España en el mismo número para situarse justito por encima de Colombia. Así que vamos de la mano en ese sentido. La presencia de España en este mercado se ha multiplicado en los últimos años, aunque coincido, como les decía, que quizá no lo suficiente. Se ha multiplicado por 3 las exportaciones españolas en los últimos 10 años, se ha multiplicado por 2 el número de empresas españolas que exportan a Colombia en tan solo los últimos 4 años, y en ICEX, desde luego, tomamos nota de ese interés de las empresas. Sin ir más lejos, en este ejercicio, en el año 2015, tenemos previstas casi 3 actividades al mes relacionadas con Colombia, bien con presencia de empresas allí, bien actividades de capacitación o de formación o de información sobre el mercado. Por tanto, tenemos sin duda puesto el foco en el mercado colombiano, como no puede ser de otra manera, y contamos con que experiencias como la de este libro y eventos como en el que nos encontramos nos ayuden también a descubrir este mercado para nuestras empresas, y desde luego, como responsables del apoyo a la internacionalización de la empresa española, todo el interés que muestren las mismas
más en este mercado, trataremos de canalizarlo y de estar a su lado. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo rector magnífico de la Universidad de Nebrija. Muchas gracias, Tomás. Muy buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por su asistencia en una tarde tan complicada para llegar hasta aquí. Es, la verdad, un gusto verse rodeado de tanta gente y de gente tan importante. Quiero agradecer especialmente la presencia de todas las autoridades civiles, militares, de los excelentísimos señores embajadores, del gran número de amigos, de maestros y de personas queridas que nos acompañan en este día, que es sin duda para nosotros un día de tremenda alegría, porque es un día en el que se evidencia, se cristaliza de alguna manera el trabajo de todo un año intenso en el que nos hemos venido desempeñando. Yo querría dedicar los minutos que tengo en este acto no para aburrirles, sino para presentarles básicamente las líneas, digamos, principales de lo que entiendo yo que es la Universidad Antonio de Nebrija. Nuestra universidad es una universidad privada que está orgullosa de serlo, además, porque pensamos que a través de las iniciativas privadas la sociedad civil tiene mucho que decir, y en el sector universitario, y hay rectores de universidades públicas presentes en la sala, pensamos que tenemos un hueco, que hay un hueco de la sociedad civil para intervenir en el mundo educativo y que este no quede exclusivamente en manos de universidades y del sector público, que lleva ya 20 años trabajando. Yo tengo el gran orgullo de ser el cuarto rector de esta universidad y están presentes en la sala mis 3 predecesores. Es un sitio privado en el que realmente da gusto trabajar y bueno, mantenemos una relación, me atrevería a decir que es casi familiar. Y esto es muy de agradecer en un mundo cada vez más deshumanizado. Nebrija, y ya desde el propio nombre así se indica, es una universidad humanista, es una universidad humana pensada por personas, para personas, con el ánimo de difundir el conocimiento, de crear el conocimiento y de difundirlo de la mejor manera posible. Yo voy a dedicar estos breves minutos que tengo para poderles explicar, siquiera someramente, a aquellos de ustedes que conocen quizás menos nuestra universidad, bueno, pues cuáles son las líneas filosóficas, digamos, de nuestra institución. Como les decía, es una universidad privada que tiene 20 años, es la tercera universidad privada que se reconoció en el país y que pivota básicamente sobre algunas ideas clave. En primer lugar, es una universidad próxima al mundo empresarial, próxima a la sociedad civil de la que nace. Es una universidad preocupada por la empleabilidad de sus estudiantes, que obtiene unos ratios de empleabilidad realmente elevados gracias precisamente a esa vinculación constante con el mundo real, con el tejido empresarial y con la sociedad civil. Esto no ocurre en todos los casos y no es nada fácil en un sector como es el educativo, con muchas regulaciones y además con algunas filosofías propias de otros siglos, ya no del XX, sino incluso del siglo XIX. Estos éxitos que cosechamos en la empleabilidad derivan básicamente de una idea que yo he aprendido de nuestro presidente y que realmente yo creo que nos diferencia de otras universidades. Es la idea de entender que el cliente de la Universidad de Nebrija no es el estudiante, no son sus familias. Realmente son las empresas que los contratan, son las empresas que lo emplean. El cliente de la universidad es, por tanto, la universidad, no los estudiantes. Los estudiantes, en una terminología casi industrial, serían la materia prima que nosotros intentamos transformar, que intentamos convertir en algo mejor. Yo creo que esto capilariza a todo nuestro quehacer, ¿no? Y yo creo que se evidencia también en el trabajo dirigido por Gonzalo año tras año, en el que se vuelca sin duda una actitud ante la vida, una actitud ante los problemas que abordan en los distintos libros, que yo creo que es original y que es diferente. Y gracias a ella hemos conseguido el generoso patrocinio del banco, al que desde luego estoy enormemente agradecido, y que nos permite seguir adelante con un trabajo que cada año, como se ha dicho aquí, es más interesante, es más intenso, porque intentamos aprender y año a año se van introduciendo mejoras en estos libros. La más relevante en este curso, que me corrija el director del trabajo si me confundo, es, por un lado, incorporar a empresas, en este caso de Colombia,
que también operan en España, es decir, que sea una relación realmente bilateral y no solamente de las empresas españolas que se internacionalizan en el exterior, sino también de las empresas internacionales que se internacionalizan en nuestro país. Y, por otro lado, el haber resuelto, digamos, la publicación con una editorial de prestigio como es la que publica nuestro libro, McGraw-Hill, que, como todo el mundo sabe, en el ámbito económico es probablemente una de las primeras editoriales del mundo. Somos una universidad internacional y esto también está en el ADN propio de Nebrija. Somos una universidad internacional, tenemos un enorme volumen de estudiantes extranjeros. En muchos casos, incluso en los programas que ofertamos, contamos con más estudiantes extranjeros que nacionales, lo cual en alguna ocasión nos ha generado algún problema de gestión de la multiculturalidad. Pero bueno, también de eso aprendemos y cada día son más los acuerdos que vamos firmando, tanto con estados como con universidades extranjeras, no solo para el intercambio de estudiantes, sino para que muchos estudiantes extranjeros vengan a estudiar por completo sus estudios o sus másteres, sus programas a España, sino también en acuerdos de investigación y de consultoría internacional. Tenemos cierto prestigio en algunas áreas, no me voy a entretener en enumerarlas, pero tenemos cierto prestigio en algunas áreas que han llevado a que algunos países confíen en nosotros para aportar una visión independiente, una visión moderna, una visión científica de algunos problemas que intentamos ayudar a solucionar. Somos, por último, en este breve resumen que yo quería hacer aquí, una universidad investigadora, pero de esta pata casi que voy a decir poco porque creo que mi vicepresidente al finalizar el acto se va a referir a la tarea que desempeñamos a través de las cátedras y la generación de conocimiento. Comprenderán ustedes que en 5 minutos escasos es imposible resumir toda la actividad de una universidad. No quiero aburrirles, ya bastante han padecido ustedes con llegar aquí y luego escuchar todos los discursos. Ya vamos con demasiado retraso y, por tanto, yo con esto doy por concluida mi intervención. Solamente les animo a todos aquellos de ustedes que no conozcan la universidad a que visiten nuestra página web y que, desde luego, si lo desean, a que nos visiten presencialmente en cualquiera de nuestros campus, donde estaremos encantados de saludarles. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor director de la Cátedra Nebrija Santander en Dirección Internacional de Empresas. Muchas gracias, Tomás. Buenas tardes. El rector, ejerciendo, ya me ha marcado el territorio, me ha dicho vamos muy tarde y, por lo tanto, yo me voy a poner también límite a mi intervención, que voy a intentar que no supere los 10 minutos. 10 minutos en los que voy a tener que renunciar a protocolos, pero dense todos por agradecidos. Y quisiera dividir en 3 partes mi intervención. Agradecimientos específicos a algunas personas, a algunas instituciones, explicar un poco el libro que tienen en sus manos para que intenten utilizarlo de la mejor manera posible y destacar algunas de sus novedades. Y, por último, lanzar 4 de las principales conclusiones que hay en el libro en forma de flash, sobre todo para intentar provocar el interés de ustedes por introducirse en el libro y profundizar en toda la información que hay en el mismo. Vamos a tocar unos cuantos agradecimientos que son muy sinceros. En primer lugar, al embajador de Colombia en España, el señor Carrillo, y a su equipo, en especial al primer secretario Santiago Ávila, que me ha soportado y ha aguantado mucho para realizar el libro y para hacer esta presentación. Pues, en primer lugar, embajador, por su amable participación en el libro. En segundo lugar, porque también nos han ayudado a buscar colaboradores que reflejasen lo mejor posible la realidad de Colombia y de las empresas que están en Colombia. Y, en último lugar, por la gestión tan especial que nos hizo y que destacaba el rector, de que el presidente Santos nos honrase haciendo el prólogo de este libro. Es la primera vez en esta colección, y ya llevamos 6 libros, en el que tenemos un prólogo de un presidente de gobierno. Embajador, muchas gracias. En segundo lugar, al Banco Santander. Es el patrocinador desinteresado desde hace más de una década. Y hemos pasado una crisis por media en la que ha habido recortes de todo tipo, y el Banco Santander ha demostrado su compromiso con la universidad y con la investigación, manteniéndonos sin retoques. Aquí no ha habido deflación competitiva, sin recortes, los recursos que nos está destinando para realizar estos trabajos. Dentro de ellos, pues a las 2 personas que están aquí tengo que dedicarles unas palabras, porque ellos han sido muy generosos conmigo, y no solamente reciprocidad, sino sincero agradecimiento. Al vicepresidente del Santander, bueno, no solo por estar aquí, sino porque él está en el origen, en la filosofía de esta cátedra, en las ideas,
en la estrategia que hemos desarrollado. Hemos tenido muchos desayunos en los que hemos ido perfilando ideas. Hoy mismo, en el rato que teníamos, mientras se iba llenando la sala, ya estábamos pensando en nuevos enfoques para la cátedra. Matías, muchísimas gracias por el apoyo del banco y por tu apoyo personal y compromiso con la cátedra en particular. Y al presidente del Banco Santander, Jaime Romagosa, que como ya han podido comprobar por la manera de expresarse, ese entusiasmo que tiene, lo tiene en el trabajo, lo ha dedicado al libro. Y yo diría que este libro, que aparece Gonzalo Solana director, debería aparecer codirector Jaime Romagosa, porque él ha trabajado mucho, hemos discutido mucho sobre el libro y ha tenido una participación muy activa. Jaime, muchísimas gracias. Vamos a continuar haciendo actividades en Colombia en el mes de mayo, que él ya me ha organizado 3 o 4 actos, o sea que no me va a dejar, y ese entusiasmo le vamos a seguir canalizando. Gracias a su apoyo. Muchas gracias, Jaime. Al consejero delegado del ICEX, por su presencia en este acto. Como él decía, tenemos una relación ya de muchos años, personal y profesional, en distintos ámbitos también, distintos ámbitos, algunos de mucha actualidad también. Y en su nombre, dar las gracias a la embajada, a la consejera económica y comercial de la embajada, Blanca Fernández, que, como yo le decía, le ha superado a él en el apoyo que nos dio en el libro de México. Le ha dolido un poco que le diga esto, pero es verdad. Blanca nos ha ayudado, y por favor transmíteselo, en buscar colaboradores y en algo muy importante y muy complicado de este libro, que no se suele ver, que está en las tripas, y es conseguir que nos contesten a un cuestionario de más de 50 preguntas, en esta ocasión 120 empresas españolas implantadas en Colombia, lo cual nos da un grado de representatividad estadístico muy elevado de los resultados que tenemos. También transmitir, si es tan amable, al secretario de Estado, a Jaime García Legaz, su colaboración, y a José Carlos, le tengo aquí, luego le haré una referencia. En cuarto lugar, por supuesto, a la Universidad de Nebrija, por darme el soporte, al presidente del Consejo Rector y del Patronato, que también desde el primer momento ha apoyado esta iniciativa y este enfoque de la cátedra, a los miembros del Patronato que están aquí, y, por supuesto, al rector y al vicepresidente ejecutivo, y a todo el personal de la universidad, porque aquí no solo han trabajado las personas que he dicho antes dentro de la universidad, directivos, académicos y personal administrativo han colaborado en hacer este libro. Muy especialmente las gracias a Carlos Poza, que también está aquí presente, profesor, colaborador habitual de la cátedra, y que me soporta con bastante asiduidad. Y dentro de este grupo, aunque no sea específicamente universidad, al comité científico, formado por un amplio espectro de personas de diferentes universidades y enfoques, que nos dan permanentemente sugerencias y que tienen la paciencia para hacer revisiones de los textos, sobre todo de las conclusiones del libro. Por último, y no menos importante, a todos los colaboradores. Ya decía Jaime Romagosa que sois más de 40, muchos de ellos estáis aquí. Todos han participado desinteresadamente, se han sometido a la disciplina del director de la cátedra, Jaime, de la libertad de cátedra que tú dices, cumpliendo los plazos. Son más de 40 y para que todo el mundo haga sus papeles, los han hecho en los plazos, se han ajustado a lo pedido y se han ajustado también al espacio solicitado. Esta es una obra colectiva y tengo que dar las gracias. Me gustaría citar a cada uno de vosotros, pero entonces sí que no me daría tiempo a cumplir con el tiempo. Al director de Casa América, Tomás, como siempre, por darnos cabida en este magnífico espacio, el lugar natural, como se decía, y también por toda la organización. El conseguir que hoy haya tanta gente aquí es producto de un magnífico equipo que tiene y de la colaboración que nos habéis prestado, ¿no? Y por último, y no menos importante, por supuesto, a todos ustedes por venir, como decía el rector, en un día triste, ¿no?, por el grave accidente, el que me sumo a las condolencias que decía el director de Casa América, y por las dificultades para llegar, que han sido, la verdad, enormes, ¿no? Parecía que nos habían atrincherado para que no se celebrase este acto. Como decíamos, si conseguimos después de esas condiciones tener este auditorio, pues ya no nos vamos a frenar ante nada. Muchísimas gracias por venir y aguantarnos a estas horas. Sobre el contenido del libro. 3 grandes ideas. En primer lugar, decirles que se mantiene el esquema y la metodología de libros anteriores. Creo que han podido ir hojeando el libro. Este es el 6º libro de
de la colección, ¿no? Tienen ahí, como les he contado, es un mix de colaboraciones en las que hay personas que trabajan en el mundo de las administraciones, de organismos internacionales, que nosotros los hemos agrupado en lo que llamamos la opinión de los expertos, un Zoom de bloque que está formado por 20 y tantas, creo que 22 en esta ocasión, empresas españolas que están presentes en Colombia. El sistema de selección no puede ser totalmente objetivo. Lo que sí pretendemos siempre es que estén empresas que tienen una experiencia significativa, que estén de todos los sectores en los que tenemos una cierta presencia, y también intentamos que haya empresas de distinta dimensión, incluso alguna empresa pequeña, porque al final el objetivo del libro también es animar a más empresas que se tienen que internacionalizar y contribuir a lo que decía el consejero delegado del ICES, de seguir avanzando en la internacionalización estructural de la empresa española como vía de aportar mayor productividad y crecimiento sostenible a la economía española. Nosotros finalmente, después de los empresarios hay un apartado de los académicos en los que distintos profesores universitarios hacen análisis de distintas variables. También incorporamos, como en libros anteriores, alguna colaboración de una universidad, en este caso de Colombia. Luego hay un apartado, que es una novedad, que lo contaré con un poquito más de detalle, con empresas colombianas en España. Y otra novedad, que son recomendaciones para pymes, que contaré en las novedades. Y por último, la bibliografía. Y por último, la cátedra lo que hace, después de haber un poco coordinado todo esto, es llegar a las conclusiones, a una serie de conclusiones, después de leerse todos los documentos, estudiar distintos informes sobre Colombia y sobre las empresas españolas, y ahí presentamos nuestras conclusiones que se recogen en los principales resultados. Las novedades más importantes, una de las destacaba el rector, que por primera vez coeditamos con McGraw-Hill. Para nosotros nos ha supuesto un esfuerzo, pero consideramos que merece la pena, primero por la marca, es una de las editoriales más prestigiosas en el ámbito económico mundial, y segundo porque esperamos que nos van a ayudar a ampliar la difusión del libro. Nos va a permitir estar en muchas, tanto en soporte papel como en soporte digital. De hecho, en el libro, en la contraportada, tienen una pequeña explicación y un código. Ustedes les vamos a regalar hoy el libro en soporte papel, que ya lo tienen, y también se lo regalamos en soporte digital para que puedan llevarlo, si no quieren ocupar espacio en sus maletas y quieren aprovechar algún viaje, en su iPad, en su iPhone o en su ordenador, descargando a través de una app que es gratuita. Ustedes van a tener durante un año a su disposición este libro en formato digital, y además en un formato digital que se permite trabajar sobre él y escribir. Creo que esto es una aportación, es sumarnos un poco a las carros de las nuevas tecnologías e intentar aumentar la difusión. Por eso estoy convencido que la inversión que hacemos incorporando a McGraw va a ser muy positiva. En segundo lugar, hemos incorporado, y esta es una sugerencia de Jaime Romagosa, con esa inquietud y entusiasmo, y muy influenciado por su etapa en la creación de International Desk del Banco Santander, de incorporar a empresas de este país que analizamos que se han internacionalizado en España. Yo creo que también podemos aprender y saber las dificultades que pueden tener las empresas de otros países que se quieren internacionalizar en España. Y en este caso hemos incorporado a 3 empresas, a la Universidad Sergio Arboleda, que es un caso singular que una universidad se instale en otro país, como es en el caso de la Universidad Sergio Arboleda, que tiene su sede en Pozuelo desde hace 2 años, Toto y Supracafé. Y dentro de ese apartado está una introducción que hacen desde Invest in Spain, tanto José Carlos García Quevedo como Santiago Santín, no creo, que nos hacen un análisis de la evolución de la inversión, de cómo está evolucionando. Estamos entrando en un momento en que están empezando a entrar muchas inversiones de países latinoamericanos en España, y también queremos prestarle atención. La otra novedad se refiere a que hay un apartado de recomendaciones para pymes específicas, muy prácticas, realizadas por International Desk del Banco Santander, y que esperemos que continúen haciéndolo en los próximos libros. En definitiva, lo que hemos pretendido con este libro es darles la máxima información posible para conocer Colombia, cómo están las relaciones con España, qué posibilidades hay, cómo se han internacionalizado las empresas españolas, cómo se están internacionalizando las empresas colombianas en España.
Y las conclusiones muy rápidas porque estoy incumpliendo el plazo. 4 ideas en forma de flash. Se han adelantado muchas, las cuales comparto todas. La primera que yo destacaría es que Colombia reúne todos los requisitos que normalmente se exigen a los quizás ya mal denominados mercados emergentes. Ya se habla de growth markets, ¿no? Jim O'Neill, el que creó el acrónimo este de BRIC, que fue un poco el que impulsor de estudios de mercados emergentes, ya habla de growth markets, de mercados en crecimiento y con perspectivas de crecimiento. Colombia es una economía que está creciendo mucho, como le he dicho, tiene perspectivas sólidas de seguir creciendo en los próximos años y ofrece condiciones adecuadas para la inversión extranjera, que yo creo que son las 3 condiciones básicas para definir a este tipo de países. Pero sí hay algo que destaca Colombia frente a otros, al menos de los que hemos estudiado, ya les decía que este es el 6º, es que Colombia, además de tener estos factores, conjuga 2 cosas muy importantes. Primero, un mercado mediano, grande y muy dinámico, con una población de más de 47 millones de habitantes y con previsiones de que sean 70 millones en el año 2050, con una población joven, muy joven, como ha dicho Jaime Romagosa, entusiasta y con unas ganas enormes de mejorar. Sin lugar a dudas, las dificultades por las que ha atravesado Colombia estos últimos casi 50 años están en ese espíritu de la población por querer aprender, por querer trabajar, por querer participar, por querer emprender, y que creo que es un rasgo distintivo en Colombia frente a otros mercados emergentes y que creo que es un factor muy a considerar por las empresas. El segundo aspecto que me gustaría resaltar es que para las pymes españolas es un destino a considerar si están internacionalizándose o tienen previsto internacionalizarse. Difícilmente van a encontrar un país mejor que Colombia, evidentemente con sus dificultades y sus riesgos. No es todo una maravilla lo que hay en Colombia, como en todos los mercados hay situaciones difíciles. Pero hay al menos 4 factores que yo destacaría que facilitan que las pymes observen a Colombia, estudien a Colombia como un lugar donde internacionalizarse. Como se ha comentado aquí, por su cercanía cultural, ojo, no identidad, ya señalaré entre las dificultades algunos de los problemas que se derivan de una confusión que a veces tenemos entre culturas, creyendo que son las mismas culturas y, por supuesto, el tener el mismo idioma. En segundo lugar, por la presencia de numerosas multinacionales españolas que manifiestan en el libro, en repetidas ocasiones, su interés por hacer de efecto tractor. Aquí está el presidente de Nagas, Tony Jardén, cuya compañía está en los últimos años haciendo una importante labor de internacionalización y siempre, en sus planteamientos, defiende su disposición a hacer de efecto arrastre de pymes españolas que puedan ayudarle en su expansión internacional. Las empresas colombianas, las pymes españolas saben que tienen muchas empresas grandes españolas ya en Colombia y que esto puede facilitar su internacionalización. En tercer lugar, porque es un país en el que no hay demasiadas dificultades para exportar, a diferencia de otros países de Latinoamérica, y porque los procesos de implantación son relativamente fáciles. La mayoría, de hecho, en la encuesta de las empresas españolas implantadas en Colombia no han tenido que recurrir a fórmulas complicadas como joint ventures, sino que directamente han constituido filiales o han realizado adquisiciones. El proceso administrativo de implantación no es complejo. Y en cuarto lugar, porque además del dinamismo del mercado interno, que se va a ver muy impulsado por el paquete de obras públicas al que se ha hecho aquí referencia, que está gestionando e impulsando la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructuras, y cuyo presidente escribe también en este libro y da detalles sobre estos planes. Hay otro factor que es el crecimiento de las clases medias, que están creciendo y se ha hablado aquí también mucho de ello, pero hay otro aspecto que también se ha citado y que hay que resaltar, que es la pertenencia de Colombia a la Alianza del Pacífico y lo que supone de pertenecer a la Alianza del Pacífico como una zona de integración económica en la que se están eliminando las barreras que hay para la libre movilidad tanto de personas como de capitales, bienes y servicios. Y ojo, no solo para las pequeñas empresas, Latinoamérica y en particular Alianza del Pacífico puede permitir a las empresas afrontar uno de los retos que tiene en su internacionalización y que es especialmente complejo por un tema cultural, que es el acceso a Asia. La Plataforma del Pacífico, además de esos principios fundacionales amigables para la empresa, como decía el embajador, su planteamiento es que hay que aprovechar su cercanía y su experiencia en las relaciones con el Pacífico.
la zona en la que se prevé que en los 10 próximos años se vaya a registrar más del 60% del crecimiento mundial. Creo que esta es una oportunidad que las empresas deben de valorar para su presencia en Colombia o en otros países en general de la Alianza del Pacífico, para acceder a esta zona que nos queda muy lejana geográficamente y culturalmente. La tercera idea es que, según las encuestas que hemos hecho, las empresas españolas no consideran que hay algún obstáculo muy importante para el desarrollo de su actividad diaria en Colombia. Les preguntamos y les damos 4 opciones. Hay obstáculos. Este obstáculo es muy importante, es importante, no es importante, o es poco importante y no es importante. La media no llega a ese 4, que significa, en ningún caso, en todas las preguntas que les hacemos, que haya obstáculos muy importantes. Sí hay dificultades, claro que hay dificultades. También hay retornos altos y se obtienen beneficios. Y generalmente cuando uno obtiene retornos altos es que corre riesgos altos. Y en Colombia hay riesgos también. Pero entre las dificultades que presentan la economía colombiana, las empresas españolas destacan, en primer lugar, la burocracia y el distinto ordenamiento jurídico, algo que, bueno, también está en nuestra obligación conocer mejor. En segundo lugar, que hay una fuerte competencia en el mercado colombiano, no solo de empresas extranjeras, sino de las propias empresas colombianas, que hay muchas, muy competitivas y muy potentes. El problema es que generalmente está todo muy concentrado en Bogotá. Básicamente, pues porque por los efectos de los problemas de seguridad, las infraestructuras han estado muy poco desarrolladas. Pero como se dice en el libro, y creo que es algo que hay que explorar por parte de las empresas españolas, Colombia es un país de regiones. Hay 8 zonas metropolitanas con más de 500.000 habitantes que están poco exploradas. Tienen dificultades de acceso, pero están en marcha todos estos procesos y yo creo que es un aspecto donde se pueden encontrar más nichos de mercado que quizás ya en el mercado de Bogotá o cercano a Bogotá, que es donde está concentrada el mayor número de empresas. En cuarto lugar, están las dificultades del transporte, como hemos señalado, pues porque no se ha invertido en infraestructuras, se empieza a invertir ahora, pues se ha tenido que invertir precisamente para los temas de seguridad los recursos públicos y por la orografía. Esto genera problemas que tienen que tenerse muy presente. También las empresas se quejan de la fiscalidad es elevada y además la base, digamos, imponible, la base recaudatoria no es muy elevada, pero el que paga, paga mucho. Entonces, la fiscalidad es elevada y es unos problemas que seguramente tendrá que afrontar el gobierno colombiano y sobre todo tras la caída que ha tenido el precio del petróleo y su impacto en los ingresos públicos, ¿no? Y por último, y sorprendentemente, hay una figura que se utiliza mucho, sobre todo por las empresas de menor dimensión o para acceder a mercados de distinta cultura, que son los socios locales. Los socios locales siempre son una opción, pero el socio local es una opción que tiene muchos riesgos. Y aquí las empresas han señalado que algunas de ellas, o bastantes de ellas, han tenido malas experiencias. Decía un abogado, un director de un departamento jurídico de un gran despacho de abogados en jornadas que hacíamos de otros países por ahí con estos libros, que decían que el socio local es esa persona de la que te enamoras y estás el primer mes, los 3 primeros meses, el primer año entusiasmado y que luego el resto de tu vida te estás acordando de él y de su familia, ¿no? Porque a veces hay problemas, es una decisión muy complicada y por lo tanto hay que dedicarle mucho interés. No es que esté animando a que no se busque un socio local, creo que es una opción para facilitar el acceso y el conocimiento al mercado, pero hay que tener mucho cuidado. En cuarto lugar, están las oportunidades que se extienden mucho más allá del propio mercado colombiano. Son los acuerdos estratégicos con empresas colombianas. Estamos viendo ya inversiones de empresas colombianas en España. Aquí se citan algunas en el libro. Son empresas competitivas, son empresas que se están internacionalizando, quizás van con un poquito más de retraso frente a la internacionalidad de la empresa española, y ahí se abren numerosas oportunidades para poder tener socios estratégicos para acceder a otros mercados, como puede ser Asia, o tener más tamaño para acceder a mercados como el norteamericano. En definitiva, y acabo, el porqué de este título. Colombia, para nosotros, es un país en transformación acelerada, en el que nos unen numerosos vínculos, en los que los avances en la seguridad ya se están notando y explican buena parte del crecimiento, y que seguramente, sobre todo si se logran concluir con éxito, como decía el embajador y como nos contó el presidente Santos hace pocas semanas en España, si se consigue cerrar el proceso de paz, desde luego que Colombia es un coche con un freno a mano echado. Yo tenía otra imagen, es un país como un muelle que ha estado retenido y que está saltando y va a saltar en los próximos meses y desde luego va a ofrecer
numerosas oportunidades y va a tener, si no se complican las cosas, un desarrollo muy importante en los próximos años. Me he alargado mucho más de lo previsto, les pido disculpas, espero por lo menos haberles convencido de que se lean el libro y les agradezco mucho su presencia en esta sala. Muchas gracias. Clausura el acto el señor vicepresidente del Consejo Rector de la Universidad de Nebrija. Hola, buenas noches. A mí me queda, sin ningún afán de victimismo, me queda la parte más difícil del discurso, porque todos hemos venido aquí para escuchar a Gonzalo. Una vez que ha hablado Gonzalo, ¿qué puedo decir yo, ¿no? Por otro lado, seré breve, porque ya saben que Mark Twain decía que solo hay una cosa más grave que cuando estás dando un discurso, ver que la gente mira el reloj, sino que es que después de mirar hacen así, ¿no? Entonces, intentaré ser breve, de verdad. Este libro es un ejemplo de la colaboración entre la universidad y la empresa, entre la Universidad de Nebrija y una gran empresa como el Banco de Santander. Este libro es una forma de transmitir conocimiento y de transmitir conocimiento directamente aplicable a la sociedad que nos rodea, directamente. Cuando, en colaboración con el Banco de Santander, creamos la Cátedra de Dirección Internacional de Empresas, el objetivo era generar algo que fuera inmediatamente transmisible a la sociedad. Y creemos que lo estamos consiguiendo. Por otro lado, lo que también queremos ser en cada una de las cátedras que tenemos, muchas de ellas con el Banco de Santander, es ser el estado del arte de aquello de lo que estamos hablando. Internacionalización de empresas, acabamos de escuchar lo que nos ha dicho Gonzalo, pensamos nuevamente que lo estamos consiguiendo. Pero las cátedras de Nebrija, y Santander, son mucho más que este libro, de verdad. La dirección de la cátedra, Gonzalo, la coordinación de la cátedra. Tenemos detrás grupos de investigación, tenemos detrás programas de posgrado directamente enfocados en el área de conocimiento de la que estamos hablando. Tenemos programas de doctorado, tenemos papers publicados, tenemos tesis, tenemos los doctorandos. En definitiva, las cátedras de Nebrija tienen mucho más detrás y este libro es simplemente un ejemplo de lo mucho que nosotros estamos ofreciendo. De tal forma que lo que estamos consiguiendo en un mundo tan globalizado como este es que aquellos estudiantes que en Soria o en Singapur quieren saber de dirección internacional de empresas, pues con esta maravillosa herramienta que es el Google, entran en Google y dicen, hombre, pues estos señores de Nebrija saben hacerlo y vienen a nuestra casa. Porque, en definitiva, lo que nosotros queremos hacer con el conocimiento que genera, por ejemplo, Gonzalo en su cátedra, es que éste permee hacia el área académica. Por lo tanto, insisto, generamos conocimiento aplicable a la sociedad y generamos conocimiento del que se aprovechan nuestros alumnos. Por lo tanto, este libro es un ejemplo más de lo que nosotros hacemos en Nebrija y del que estamos verdaderamente muy orgullosos. Muchas gracias.